Bueno, Victoria Donda, ustedes ya la conocen, es abogada, es diputada del Parlasur, es columnista de este programa y te damos la bienvenida, Victoria. Antes de meterte en tu tema, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana? ¿Cómo estás viviendo? Ahí. Así, sí. Sí, así. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Creo que fue una forma de frenar, o sea, una forma de los bonaerenses y las bonaerenses de frenar la crueldad. Y la verdad es que me da mucho orgullo ser parte de esa provincia. Me da mucho orgullo también la unidad que conseguimos, que tiene sus ruidos, que tiene sus cosas, pero que muestra sin lugar a dudas que el peronismo del Campo Nacional y Popular Unido puede contra los monstruos que se están despertando. Sí. Bien. ¿Y cómo lo estás viendo a Milei en este momento? Está como sacado, ¿no? Para mí fue un suicidio pararse la noche de la derrota, decir seguramente hay errores, pero ratificar el rumbo económico. Más que un suicidio, me parece que lo que no termina de cobrar dimensión es de lo mal que la está pasando la gente. Claro. Pero como también la realidad nos ha mostrado que estos sectores neofascistas, reaccionarios, que se valen de entramados complejos de redes sociales, de entramados complejos ligados a los delitos más multinacionales como el narcotráfico, no al pedo lo tienen a Esper encabezando la boleta de diputados nacionales. No sabemos muy bien dónde está Esper ahora, estábamos preguntándonos eso con ¿Escondido 4 o 5 días. Mirá. O él se escondió, no se sabe. Una de las dos circunstancias. ¿Pero se bajó de la moto? No sé, quizás sigue en la moto y por eso nunca llegó a Moreno. Bueno, a Moreno llegó. Sí. ¿Cómo era esa película de Yankee donde un milico Yankee se lleva a la chica atrás? No sé. Bueno, no sé, hay un amanecer de no sé dónde. Sí, los oyentes enseguida nos van a decir, porque están súper atentos. Hay una escena muy, muy icónica del cine estadounidense post guerra de Vietnam, donde muestran a un milico yankee yéndose con la mujer atrás. Era muy eso, pero más allá de eso, lo importante es lo que representa y lo que le hacen al país, ¿no? Entonces, más allá de que nos puede generar un poco de risa a veces, es cierto que ha despertado el odio y las peores de las violencias. Y sobre eso nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir militando y tenemos que mostrar que somos diferentes, que somos distintos, que apelamos a la razonabilidad y que apelamos sobre todo a la empatía para hacer política. Bueno, Victoria, vos desde que asumió Javier Milei prácticamente estás trabajando en esa agenda, estás laburando en tu rol, ¿no?, de abogada, armaron todo este grupo de RADA, la red de abogados que venimos presentando acá en este espacio, y bueno, hablamos muchísimo sobre la agenda de discapacidad, sobre el tema jubilados. Bueno, son los temas que fueron siguiendo ustedes todos estos meses, y que la verdad que son los que le estallan a último momento, ¿no?, al presidente en las manos antes de las elecciones. Me parece que se cortó por lo más débil, ¿no? Porque ¿qué puede haber más débil que los discapacitados? Que golpear a una persona que cuando empezamos la columna no lo sabíamos. Exacto, no pensábamos que iba a cobrar esta dimensión, esta importancia política. Sí sabíamos que era un tema muy sensible y que era un tema para atender y que esa gente necesitaba ser defendida y necesitaba, además de ser defendida, una voz pública, ¿no? Sí, y el tema de lo colectivo. Que eso muestra también que solo en lo colectivo podemos defender nuestros derechos, que solo con el colectivo podemos avanzar en los derechos y evitar que nos arrebaten derechos que hemos conquistado, que los derechos los tenemos que ejercer, y por eso yo insisto tanto con organizarnos judicialmente y con tener estrategias judiciales pensadas desde la política también, ¿no? Y me parece que es importante también destacar que este tema lo venimos siguiendo, como vos decías, desde que empezó Milei. No hay un oportunismo de ver como la necesidad de meternos ahí, que no estaría mal, pero la verdad que en este caso la necesidad estuvo siempre
estuvo, sobre todo desde que asumió Milei por los recortes de Milei, pero previo a la asunción de Milei también, porque cuando empezamos a trabajar en el INADI vimos y hicimos varios diagnósticos y propuestas acerca de cómo mejorar el funcionamiento de Andis, cómo mejorar el funcionamiento del INADI y cómo hacer para tener un sistema de salud ensamblado, donde la ley de discapacidad, donde Andis, donde una mirada de salud integral y una ley, por ejemplo, de producción de medicamentos de laboratorios nacionales, sea todo parte de un mismo engranaje y no piezas sueltas que después se desacoplen entre sí. Sí. Bueno, todo eso es lo que vinimos hablando en este espacio durante todos estos meses y también el tema jubilados, ¿no? Y te invito para que lo sigamos conversando, porque recién mientras charlábamos me acordé que, bueno, que en realidad se vetó, o sea, se rechazó el veto del presidente a la ley de discapacidad. El presidente Víctor tendría que en algún momento promulgarla, ¿no? La ley. Debería. Bueno, amenaza con que iba a judicializar, bueno, eso es anticonstitucional, lo pone al borde de un juicio político, etcétera. Ya lo comentamos, pero el tema de los jubilados no corrió la misma suerte. Los y hay jubilados... mucha gente que tiene muchos años de aporte, pero no completa, y se quedó sin nada. Sin la moratoria. ¿Y a dónde fueron todos sus aportes? ¿Y sus aportes? No, sus aportes quedaron en ningún lado y además esas mujeres, porque la mayoría son mujeres, quedaron absolutamente desprotegidas. Y un poco de eso era de lo que yo te proponía hablar hoy, que tiene que ver con una fecha que estamos conmemorando en estos días y son el cumplimiento de los 30 años. Tenemos problemas con las heces hoy, ¿no? 30 años del Tratado de Beijing. Sí. Este es un tratado que en su momento fue revolucionario porque estableció que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Mira qué loco. muy loco, pero gracias. Pero fue muy revolucionario en su momento, 40.000 mujeres reunidas en Beijing. Sí, 30 años que bueno, pasaron tantas cosas, 30 años, en este país en 2 años pasaron tantas cosas que... En 2 meses. Sí, claro. Igual Argentina no es no como es un parámetro. No, pero me ponía a pensar en una agenda para evaluar 30 años, bueno... Antes de venir, yo también, me puse a pensar en una agenda de en qué leyes avanzamos en estos 30 años. Y son tantas que nombrarlas es un montón. Pero desde... el divorcio, pasando por el matrimonio igualitario y terminando en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, te diría que te muestra un abanico enorme de derechos en los cuales avanzamos. Por supuesto, nos quedan otros derechos en los que no avanzamos y yo te voy a contar una anécdota que tuve hace un tiempo. Estoy engripada. Una anécdota que tuve hace un tiempo en Costa Rica. Tuve la suerte de conocer a la primer mujer en ser directora, una de las directoras ejecutivas de la NASA. Esa primer mujer, que fue la primera mujer directora ejecutiva de la NASA, es costarricense, y ella está a cargo de la misión humana en Marte. En un momento, en una cena que teníamos las dos, ¿vos qué le preguntás a la mujer que está a cargo de la misión humanitaria en Marte? Yo no sé qué les preguntarían ustedes, ni a los oyentes. Yo le pregunté si había vida en Marte. Claro. Y ella me dijo que había algunos tipos de vida, que no era la vida como la entendíamos, pero que se había encontrado rastros de vida en algunos otros lugares, pero que lo que a ella le parecía más un desafío era poner el pie de la primer persona, el primer ser humano, en territorio marciano entre el 2030 al 2040. Sí. Y yo el otro día pensaba, escuchando en uno de los eventos que se hicieron por los 30 años de Beijing,
que los economistas están haciendo, hay varios economistas que están haciendo proyecciones económicas acerca de cuánto nos falta para cerrar el 30% de brecha salarial que tenemos entre hombres y mujeres a nivel mundial, ¿no? En Argentina tenemos entre un 28-25%, en otros países más grandes, bueno, hay un 30% como establecido. ¿Cuánto tenemos nosotros? Entre un 25 y 28% de brecha salarial. Muy grande. Me parece que se quedaron cortos. Es muy grande igual, Sí, la obvio. brecha es muy grande. En algunas profesiones esa brecha salarial es más grande, en otras profesiones Más esa brecha chica. salarial es más chica, pero los economistas dicen que a este paso, y teniendo en cuenta que el porcentaje de seres humanos en la Tierra más rico son 5 personas, varones, masculinos, heterosexuales, y el porcentaje de personas empobrecidas, el 80% son mujeres que no tienen acceso al agua potable ni a la educación, ¿no? Que no tienen acceso a nada, el 80% son mujeres, plantean que cerca de entre 120 y 130 años vamos a tardar en tener igualdad entre hombres y mujeres, con lo cual estamos más cerca. Yo te iba a decir 200 años, de estamos verdad, más pero te lo iba a decir cerca- como un chiste. Estamos más cerca de vivir en Marte Claro, que de de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que planteó el Tratado de Beijing. Claro. Para Y después los varones reflexionar. se enojan con nosotras cuando abordamos esta agenda y se resienten y se ponen incómodos y no encuentran su lugar y les Vos sabés pasan que tantas cosas. hay un- Cuando en realidad, digo, para cerrar el comentario, deberían ser nuestros aliados absolutos, totales, incondicionales, porque nosotras no solo sostenemos, sino que toleramos la desigualdad. Sí, Vos sabés que creo que hay una brecha que es todavía más grande que la salarial y que no se la tiene tanto en cuenta, y es los niveles de analfabetismo son muchísimo más altos en mujeres que en hombres. bueno, pero tiene que conozco. ver con la brecha Muchísimo. salarial. No conozco ¿no? la- Porque tenemos, Sí, digamos... con porque- mucho más. Sí, tienen que ver con mucho más, pero entre otras cosas con el nivel de trabajos, los trabajos más precarizados, los trabajos menos valorados en el mercado laboral. Las son influencias son los religiosas en determinados países. bueno, todo esto es lo que nosotros nos ponemos como desafío, nosotras nos tenemos que poner como desafío. Y yo te escuchaba, Ander, que vos decías, bueno, ellos tienen que ser nuestros aliados. No, aliados en el sentido de no eso molestarse. indicaría la lógica. Claro, Pero, no ocurre. ¿qué sector del poder social aceptó tranquilamente renunciar a sus privilegios sin resistirse? Ninguno. En toda la historia de la humanidad, ningún sector que tuvo poder aceptó dejar ese poder sin resistirse. Los hombres se van a resistir, el patriarcado, no los hombres. El patriarcado va a resistir resignar esos privilegios. No es inocente que hoy en Argentina haya por lo menos 2 proyectos de ley que incentivan a que se penalice a las mujeres que llevan adelante denuncias por violencia de género, ¿no? Que son las falsas denuncias. Y yo te voy a decir por qué. En Argentina, según la ONU, las falsas denuncias representan a nivel internacional el 1%. 1%. En Argentina, según la ONU, no lo digo yo, no lo dice una fundación feminista, ni feminazi, ni... En Argentina, según la ONU, las falsas denuncias representan el 0,3%. Y tenemos algunos legisladores más preocupados en legislar por esos 0,3% que por legislar por el 99,7% restante, que son las denuncias reales por violencia de género, y que ya esto está comprobado. Y lamentablemente esto tenés muchos hombres que deberían ser aliados o que se dicen aliados, pero en esos casos terminan siendo cómplices de aquellos que quieren arrastrar nuestros derechos por el barro, y que arman así una contraofensiva muy sofisticada a cada avance que nosotros hacemos de nuestros derechos, ¿no? Pero pensemos esto, pensemos lo lejos que estamos de alcanzar la igualdad, que estamos más cerca de llegar a Marte. Claro. ¿Cuánto tiempo de llegar a Marte? Y entre el No, ahora ya no 2030 tanto, y el ¿no? 2040. El 2030 y Falta poquito. 40. 15 años, ponele, 10 años. Claro.
Y para el otro 120 años. Sí, con suerte, diría yo. Con suerte. Sí. Pero bueno, todo eso es si no hacemos nada. Porque en Argentina hace 2 años que venimos retrocediendo. Venimos retrocediendo la ley de jubilaciones, la falta de moratorias para las jubilaciones es una muestra de eso. Las más perjudicadas son las mujeres. No tengo bien los porcentajes, pero es un porcentaje altísimo de mujeres que accedió a una jubilación por primera vez con la moratoria que instala el gobierno de Cristina Fernández. ¿No eran 9 de cada 10 que sin moratoria no se iban a poder jubilar, mujeres? No tengo acá el dato, por eso. Pero muy alto, altísimo. También en hombres era alto, pero en mujeres era abrumador. Pero los hombres en general acceden a trabajos registrados mucho más que las mujeres, entonces... igual era muy alto, era más de la mitad era que no llegaban a jubilarse los hombres. Pero las mujeres era al revés. Que creo que es muy importante que podamos plantear que nuestros derechos no solo los debemos conquistar, sino que los tenemos que defender, porque esos derechos conquistados hay que defenderlos. Buenísimo. Victoria, muchas gracias. Vamos a leer algunos mensajes porque me están dando gracias. Siempre estoy chusmeando los mensajes. Charlo con todos acá en la mesa, pero siempre estoy con un ojo mirando los mensajes. O con un poquito de la antena ahí. Bueno, Alicia te dice, Alicia de Boedo, nos manda saludos y también saludos a Victoria de parte de la mamá de Nadia de Medrano, del 400. Así que te llegó un parroquial. Te llegó un WhatsApp. Un parroquial. ¿Quién es un WhatsApp? Sí, son vecinos, yo soy del barrio de Boedo. Están escuchando, Alicia de Boedo te está escuchando. Y a vos, Tomás, te dice Mastrangelo, opine compañero, no les tenga miedo. Nosotras pero yo estoy opinando. Te damos miedo, pero estoy opinando. Si lo hubieras visto el gesto a Diego, no. Claro. ¿Por qué no ponen la cámara allá en producción y lo muestran a Diego toda una tarde haciendo? Con los deditos. Sí, no lo podemos reproducir. Pero yo acabo de opinar. Acaba de opinar, le dimos es que le dimos permiso. Me autorizaron. Pobre. Y Juan Pablo. ¿Viste cómo saltan los varones? Tremendo. Por eso. Dale, Mastrangelo. Pero ¿y yo qué tengo que ver? Vos nada, pero no te sientas yo opino, dice. No, pero claro. Yo acabo de opinar. Cara. Dice, creo que la película es Reto al Destino, con Richard Gere. Sí, bien, yo sabía. Juan Pablo de Nueva Pompeya, nuestro oyente a la carta, así les decimos a los oyentes cuando le preguntamos algo que no sabemos, alguno contesta y alguno sabe, así que eso es bárbaro y maravilloso. Bueno, muchos mensajitos saludando. Hay muchos stickers con lo del brócoli, pero... No, genial. Sí. El brócoli se hizo famoso. El brócoli lomense. Que le tiraron Yo no sé si era brócoli, porque brócoli es caro para tirarlo. Ese día yo estuve averiguando, estaba 5 lucas el kilo. Por eso, o sea, yo no tiraría brócoli, tiraría... Claro. Lechuga, no sé qué, pero tomate estaba cara, porque está cara. Estaba cara también, subió mucho justo esa semana. Sí, no es época de tomate. Sí. A mí me hizo acordar toda esa escena un poco, después me quedé pensando y el domingo cuando estuvimos acá en la radio analizando los resultados, antes que no teníamos los resultados, teníamos boca de urna y estábamos charlando bastante sobre todo lo que pasó con los libertarios en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en definitiva tuvieron que salir corriendo de todos lados, prácticamente no pudieron hacer campaña. Y había algo también ahí de esa escena que tenía que ver con lo popular y con la manifestación popular de esto de tirarle un brócoli, tirarle una planta al cantero, que tiene que ver con el teatro, con los orígenes del teatro, ¿no, Víctor? El teatro shakespeariano, antes todavía. Sabelino. Claro, de que la reacción del público tenía que ver con eso. Si tiraban flores era que le encantaba, si le tiraban tomates era que los actores tenían que salir de escena. Muy poética. Claro, muy poética, y había mirada, muy poética. Pero hay algo de la comunicación que tiene que ver con eso, ¿no? Que estamos presenciando. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de cómo se expresan cuestiones más allá de la palabra o con la utilización de la palabra también. En este caso, un gobierno que maneja registros que no son de lo formal, que no son registros que corresponden a lo institucional, ¿no? Y que se naturaliza eso y tiene mucho que ver con algo que nos está pasando que todavía no terminamos de dimensionar. Pero por otro lado también hay una respuesta en las calles a la desmesura. A la desmesura de la represión se respondió con tomates, con brócolis, me pareció
que había también ahí algo Yo les voy a tirar semiótico. una sugerencia. Sí. Berenjenas. ¿Berenjenas? Bueno, la berenjena, pero una un foto. berenjenazo en la cabeza. ¿Te acordás de la Es foto? una piedra. ¿Se acuerdan de la foto esa de la berenjena en la crisis del macrismo? ¿Fue? Claro, Sí. de la foto de Pepe Mateos. Sí. Impresionante. De De la la señora mayor, La no señora jubilada. mayor. Era un muy feriazo que lo mayor. fueron a reprimir, quedaron unas berenjenas tiradas en el piso y una señora que iba pasando, las empezó a juntar Las para estaba llevársela, pero no tenía levantando para mientras comer. la reprimían. Sí, una muy fuerte foto de esa Pepe foto. Mateos. Sí, Pepe sí. Mateos, que además es el fotógrafo de la foto que Exacto. permitió Esclarecer la desentrañar masacre y de Avellaneda. esclarecer el asesinato a sangre fría de Maxi y Darío. Así Costequi es. Santillán. Así es. Gente, ¿nos vamos a dar la media vuelta? Sí. Gracias, Victoria. No, gracias a vos. 3%. Hablando de... 20 grados, no te podés 20 quejar. grados, no, Andrea no me quejo Recupero, para nada. estás Pero absolutamente tiene color, primaveral. calorcito. No, esto solito, nada más. Es como muy finito, así tranca. Gente, las 19:02, 20 grados, casi primavera. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos